Hacete de Cristo tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo, con el doctor Armando Alducin. Se llama Señales en el Cielo. Creo que todos estamos de acuerdo en esta mañana en que existe una atmósfera de incertidumbre, de temor y de confusión que está invadiendo actualmente el mundo. No solo los cristianos creemos que la humanidad está llegando, se está precipitando rápidamente a una encrucijada, sino que también el mundo presiente que algo va a suceder. En el mes de agosto circularon en todos los periódicos de Europa y de América unas profecías de un señor astrólogo francés llamado Nostradamus, donde anunciaban que aproximadamente el 12 de agosto iba a suceder algo catastrófico que afectaría el globo terráqueo, por lo que millones de personas comenzaron a consultar a los astrólogos. En todos los programas de televisión en México, en Europa y en Estados Unidos, las principales figuras y las estrellas, los dioses de esta era son los astrólogos. Los brujos fueron invitados también y los médiums para confirmar estos temores. ¿Qué decían las estrellas? ¿Qué decían los horóscopos respecto al fin del mundo o tal vez una catástrofe de proporciones ilimitadas en Europa en el mes de agosto del año presente? El más famoso diseñador francés de ropa, Paco Rabanne, abandonó París, mandó cerrar todas sus tiendas y sus fábricas, convencido de que París iba a ser destruido el día 12 de agosto de 1999. Muchos medios de comunicación han atribuido estas manifestaciones como una anticipación de lo que ellos llaman la fiebre del milenio. En el corazón de la mayoría de los seres humanos, en el mundo entero, existe una rara anticipación de algo que está próximo a suceder. Pero debajo de todos estos rumores y de estas falsas profecías de Nostradamus, existe otro fenómeno, aparentemente hasta este momento inexplicable,
que se manifiesta cada vez con mayor frecuencia en el cielo, y este fenómeno se llama los ovnis. La palabra ovni significa objetos voladores no identificados. El mundo no puede penetrar en la quinta dimensión o en la sexta dimensión por carecer de la guía y de la dirección del Espíritu de Dios de acuerdo a la Biblia. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar las Sagradas Escrituras, el libro de los libros, la Biblia, este libro nos abre y nos corre las cortinas y nos revela con una seguridad y una certeza absoluta los seres espirituales que están más allá de las dimensiones en las que nosotros, los seres humanos, vivimos actualmente. Y cuando comenzamos a abrir la Biblia, nos damos cuenta que estos objetos voladores no identificados en la Biblia sí están identificados. Las guerras árabes israelíes en 1947 y 48, en el 56, en el 67 y en el 73, de una forma muy curiosa y extraña, fueron acompañadas por apariciones de ovnis en el cielo. Curiosamente, la mayor parte de las apariciones de los ovnis a partir de la Segunda Guerra Mundial han surgido en los momentos cruciales de la historia de Israel. Miles de personas vieron estos ovnis. No se puede negar ya, son algo científico, son algo real, han sido fotografiados en México, en Estados Unidos, en Francia, en Bruselas, en Bélgica, y ya en todas partes y en todas las regiones se vislumbran continuamente objetos voladores, señales en el cielo, objetos brillosos que transportan miles de cosas que nadie puede imaginarse y que violan las leyes físicas de la gravedad terrestre. La Biblia nos revela que existen seres espirituales invisibles llamados ángeles caídos, y estos ángeles caídos pueden entrar, de acuerdo a la Biblia, a nuestra dimensión y se pueden materializar en forma física, y también tienen la capacidad de alterar la materia y la energía. Podemos conectar en esta mañana las apariciones de estos ovnis con los seres espirituales que la Biblia les llama los ángeles caídos. ¿Existe alguna conexión entre las apariciones del cuarto, quinto y sexto tipo, donde las personas sufren alteraciones mentales, donde las gentes que están reuniéndose alrededor de este fenómeno, en su mayoría son personas que practican el ocultismo, la brujería, el contacto y la comunicación con los espíritus y con los muertos? Todas estas cosas no son de ninguna manera coincidencia. ¿Quién nos puede revelar lo que está en el más allá? ¿Quién ha venido del más allá y nos ha dicho: yo sé de dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Si no ha sido Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único ser extraterrestre verdaderamente que ha bajado de otra dimensión a este mundo, que abrió sus manos en una cruz y que a través de su amor dio su vida por nosotros y nos dejó en la Biblia el manual y la dirección y las instrucciones para que nosotros no viviésemos ni viajásemos como peregrinos por este mundo sin ninguna luz, sin ninguna esperanza y confundidos por las filosofías de los seres humanos. La Biblia describe que en esta época que vivimos del Evangelio de la Gracia de Dios, existe una fuerza invisible opositora en contra de la luz, en contra de la verdad, un ataque irracional contra la Biblia. En la mayor parte de las universidades que he asistido a tener debates con agnósticos, escépticos, comunistas, siempre atacan la Escritura, nunca atacan el Corán, nunca atacan a Buda.
nunca atacan a Hare Krishna, nunca atacan a Mahatma Gandhi. El personaje central, que es el blanco de los ataques del mundo, es Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Creo que hay absolutamente una grande coincidencia. Jesucristo le llama a Satanás 3 veces en el Evangelio de San Juan el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12, versículo 31, Jesús dijo: ahora el juicio de este mundo viene. El príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan capítulo 14, versículo 30, dice Jesucristo: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Juan 16, versículo 11, Jesús dijo: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos pues que es importante notar que Jesucristo reconoce que existe un ser espiritual. Jesucristo habló y lo mencionó varias veces, que existe y que es real, pero lo más importante es que Jesucristo no discutió ni tampoco relegó a Satanás a un rango inferior al que pertenece. Cristo le llama a Satanás príncipe. Y la palabra príncipe nos habla de alguien que tiene poder, de alguien que tiene un trono, de alguien que tiene un palacio, de alguien que tiene un gobierno y súbditos a su disposición. Todos los reinos de este mundo, de acuerdo a la Biblia, están totalmente bajo la autoridad de este príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Dice en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Toda la humanidad, de acuerdo a la Biblia, está bajo un poder engañoso mental. La humanidad entera está controlada, de acuerdo a la Biblia, por fuerzas invisibles demoníacas. Y los seres humanos carecen de información, saben que hay algo el más allá, saben que el mundo no puede ser todo, saben que después de esta vida existe otra vida, pero todo son especulaciones y filosofías, porque fuera de Jesucristo nunca podremos saber con certeza qué cosa existe en el más allá. Las dimensiones y el alcance de las batallas espirituales están más allá de la imaginación de los seres humanos. Otra clave para que nosotros sepamos cómo opera Satanás la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y dice la Biblia que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un ruido aquí atrás, por favor. Quiero que noten ustedes el título que se le da a Satanás: el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire en el griego es la palabra ayer, que significa la atmósfera entre el espacio de la tierra y el espacio de la estratosfera y la punta de las montañas donde residen los seres humanos. La frase literal que podría describir a Satanás aquí es el gobernante en jefe de las ondas electromagnéticas que están de la estratosfera hacia la Tierra. Fíjense lo que la Biblia dice: hay un poder controlando las ondas electromagnéticas, y sabemos con el invento del radio, de las grabadoras, de los sonidos, de los instrumentos musicales, que el sonido viaja en ondas. Y todo lo que está absolutamente en el aire, de acuerdo a la Biblia, lo tiene controlado Satanás. Entonces la música del mundo y todas las cosas que giran alrededor del espectro electromagnético están controladas por este príncipe de la potestad del aire. No es entonces de sorprenderse que la música
ha sido uno de los instrumentos de 1960 desde los Beatles, Elvis Presley, las bandas de heavy metal y las bandas de rock and roll, el medio para poder atacar, desequilibrar mentalmente e inducir a los jóvenes a la homosexualidad, al lesbianismo, a los suicidios y al mundo de las drogas, influenciados por la música. No es una coincidencia que detrás de las grandes estrellas musicales actuales, como este muchacho que nadie sabe ya si es hombre o mujer, se encuentren fenómenos de inmoralidad tan tremendos como la pedofilia, o sea, la atracción sexual por los niños menores de edad. Otra cantante mujer que también ama las mujeres y que ama y lo dice abiertamente, y es la cantante más famosa que hay ahorita en el mundo, en el mundo actual del pop musical. No es una coincidencia que detrás de todos estos grupos musicales estén brujos, estén gurús, esté el vudú, estén situaciones donde las drogas están de por medio, porque todo es el mismo paquete, pero la gente permanece absolutamente ignorante respecto a la realidad. ¿Podríamos nosotros decir entonces que todo el sistema solar donde nos encontramos ha sido afectado por Satanás, si él es el príncipe de la potestad del aire? La luna es un desierto sin aire, golpeada por millones de meteoritos y llena de polvo cósmico. Marte está llena de cráteres. Casi 3.500 kilómetros de largo tiene uno de los más grandes cráteres de Marte. De una manera asombrosa, Marte está lleno de líneas y de algo que parecían ríos en otro tiempo en el pasado. Mercurio, lleno de cráteres, igual que la Luna, como casi todos los planetas, y donde quiera que volteamos en el sistema solar, tenemos evidencias de alguna catástrofe en el pasado. Venus parece maldecido con condiciones imposibles para la vida. Parece un infierno quemándose Venus. La temperatura de su superficie es tan caliente que se puede fundir el plomo. Además está rodeada de vientos y nubes llenas de sulfuro. Todo este panorama de desolación, de muerte, nos habla que cuando Satanás cayó, la creación fue azotada con grandes, gigantescos eventos climatológicos y catastróficos que están y dejaron su huella en los planetas que nos rodean alrededor del planeta Tierra. Muchos teólogos han dicho que la influencia del viejo dragón de China o al sol se ha conjeturado que, puesto que la idolatría histórica ha adorado y rendido culto al sol, tal vez el poder de Satanás se extienda hasta esta estrella gigantesca de nuestro universo. Los egipcios llamaban al sol Ra, creyendo que impartía su poder al faraón. El sol era el principal dios de los egipcios. Los babilonios ligaron a Baal con el sol. Los aztecas en México pensaban que el sol era la fuente de toda la energía, y actualmente cada año en las pirámides de Teotihuacán miles de personas van a cargarse de energía acerca del sol. Los aztecas llamaban al sol Ipalnemohuani, que significa aquel por el cual los hombres viven en el dialecto azteca. Los griegos adoraban al sol como Apolo y creían que iba montado en una carroza a través del cielo. En el griego, Apolión es el jefe del infierno en Apocalipsis 9, versículo 11. Y es posible que Satanás, detrás de todas estas culturas paganas, haya sido el originador de todas estas adoraciones, porque él es, de acuerdo a la Biblia, el padre de la mentira, el progenitor de la mentira y aquel que odia la luz y la verdad. Es interesante que la palabra Satán en caldeo es Sheitán, que traducido al griego es Titán, el cual los poetas griegos y los latinos lo usaban para referirse al dios Sol y a los gigantes titanes que alguna vez controlaron la tierra antes de ser destruidos en el gran diluvio universal. Damas y caballeros, en el Salmo 103, en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos que hay otro tipo de ángeles que sirven a Dios. Dice el Salmo 103:20, bendigan a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
Aquí encontramos que hay ángeles, millones de seres en el cielo que están listos para obedecer las órdenes de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 6 del 1 al 3, el profeta tuvo una visión del trono de Dios y vio seres que no se vuelven a ver en ninguna parte de la Biblia, llamados serafines, con 2 alas arriba, 2 alas abajo y 2 alas en los pies. Y estos seres espirituales alrededor del trono de Dios, todo el día, de acuerdo a la Biblia, dicen Kadosh, 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 Santo, 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 eres tú Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Ezequiel tuvo una visión de seres espirituales que se le aparecieron cuando estaba cerca de un río en Babilonia, y él dice en el capítulo 1, versículo 13, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduvieran. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. En el versículo 15 al versículo 21 comenzamos nosotros a penetrar y a darnos cuenta que todos los ovnis, sin ninguna excepción, tienen forma de ¿qué cosa? De discos voladores o de ruedas. Escuchen lo que dice la Biblia hace 2800 años. Dice Ezequiel 1, versículos del 15 al 21. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda, un disco sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas o de los discos y su obra era semejante al color del crisólito. Los colores que ven de los ovnis actualmente no pueden asemejarse a ningún color, porque de acuerdo a la posición de la Tierra con el Sol no han podido fotografiarlos exactamente qué color tienen estos platillos voladores. Dice la Biblia, las 4 tenían la misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, o discos en medio de discos. Cuando andaban o cuando se transportaban, se movían hacia sus 4 costados. Vean ustedes la movilidad de estos aparatos o de estas cosas que existen en el mundo espiritual y la forma como se desplazan. Cuando caminaban o se transportaban, se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus discos eran altos y tenían cosas alrededor tremendas y terroríficas. Para las personas del siglo XX existe algo familiar con estas ruedas, porque en forma de vehículos, ya que todas las apariciones de los ovnis han sido en forma de discos. Es posible que dentro del gobierno de Dios exista una forma de transportación y que los ángeles caídos han querido imitar para sembrar el terror y la confusión antes de la venida de Cristo en este mundo en que estamos viviendo. Encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10, otra vez estos platos voladores. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas o los discos del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto que estoy leyendo fue escrito hace 2600 años por el profeta Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros más actualizados por los rabinos judíos. Tiene más antigüedad que cualquier copia de Heródoto o cualquier copia de Demóstenes o cualquier copia de cualquier filósofo griego. Y tanto el profeta Ezequiel como el profeta Daniel, los dos escribieron en diferentes épocas y los dos coinciden
en que en el espacio, en el trono de Dios, existen discos resplandecientes que transportan a seres invisibles espirituales. El trono de Dios y su gobierno, de acuerdo a la Biblia, está perfectamente organizado en tronos, principados y potestades. Dice Efesios capítulo 6 en el Nuevo Testamento, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos dice que hay un mundo invisible perfectamente bien organizado y se le describe como principados o príncipes. Después siguen los gobernadores, después sigue otro tipo, otro rango de espíritus caídos, y después miles y millones de espíritus malignos, destructores, inmundos, que Jesucristo les llamó en el griego daimón, que se tradujeron como demonios y que significan en el griego aristotélico seres altamente inteligentes. Damas y caballeros, aun cuando todos estos seres espirituales perversos, altamente organizados, operan detrás de las cortinas del mundo físico, pueden entrar a nuestra dimensión cuando ellos así lo quieran. Todos estos seres que cayeron hace miles, tal vez millones de años antes de que nosotros fuéramos creados, cuando bajó Jesucristo, y en la Biblia nos deja escrito que son reales, que el diablo es algo real, que es un ser perfectamente bien cruel, manifestado, y que tiene como misión matar, robar y destruir a nosotros, es porque antes de que nosotros existiésemos en este planeta, hubo un mundo preadámico. Este planeta Tierra no somos nosotros los únicos que lo hemos poblado, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia hubo una catástrofe, una hecatombe, y después Dios tuvo que restaurar del Génesis 1, del versículo 4 hasta el versículo 25, todo este planeta. Hubo una restauración porque estuvo este planeta sumergido. Y cuando leemos Isaías 14, Ezequiel 28 en la Biblia, descubrimos que este planeta era los cuarteles generales de Satanás. Y que antes de que Adán y Eva fueran colocados en el huerto del Edén, ya había este ser espiritual maligno y perverso existiendo en el huerto del Edén. Antes de que cayera el pecado, en Génesis capítulo 2, Dios le da órdenes a Adán y le dice: quiero que labres el huerto y que lo cuides. ¿Que lo cuides de quién? Si ellos eran los únicos. Ya nos dice la Biblia más adelante que este huerto, este planeta, había estado habitado anteriormente por estos seres espirituales llamados espíritus o ángeles caídos, y otros que son los demonios que vamos a ver a continuación. La Biblia nos muestra también que en el cielo hay guerras entre estos ángeles del mal y entre los ángeles de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 12 al 13, encontramos un relato extraordinario. Daniel se encuentra en el año 620-30 aproximadamente antes de Cristo. Todo esto tiene como trasfondo, damas y caballeros, la historia humana. La Biblia no son leyendas, no son mitos, no son que pues se apareció una leyenda que por Zapopan y que se apareció esto y que por el otro. Son cosas dentro del contexto de la historia. Todos los reyes, todos los personajes, todo lo que encontramos en la Biblia tiene su respaldo geográfico, arqueológico, histórico y geográfico, y científico también. Ahí estaba Daniel en el año 630, 620 antes de Cristo, orando, cuando de repente se le aparece un ser a Daniel en el capítulo 10 espiritual, y le dice a Daniel: varón muy amado, versículo 11, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque he sido enviado a ti. Y mientras él hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Escribe Daniel.
Entonces este ser espiritual le dijo a Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Damas y caballeros, la Biblia nos revela y nos corre las cortinas que detrás de los imperios persas, el imperio griego, el imperio romano, el imperio egipcio, asirio, el imperio babilónico, arriba de Estados Unidos, arriba de Rusia, arriba de Inglaterra, arriba de México, existen seres espirituales gobernando los países. Daniel estaba orando y entonces se le aparece un ángel de Dios y le dice: desde hace 3 semanas que comenzaste a orar, yo salí del tercer cielo, donde son los cuarteles generales de Dios, y mientras yo llegaba a la tierra, dice, se me opuso un principado demoníaco que en ese entonces era Persia, porque nosotros sabemos, de acuerdo a la historia, que después de Babilonia siguió el imperio persa, después de los persas siguieron los griegos, y después de los griegos el último imperio de la historia ha sido el imperio romano. Entonces, mientras eran atacados los babilonios, la historia nos muestra que los persas entraron por el río y conquistaron Babilonia y dominaron Babilonia. Y mientras Daniel estaba abajo en la tierra, en el cielo había un conflicto espiritual entre 2 ángeles, un ángel caído y un ángel de Dios. El ángel caído estaba tratando de impedir que el ángel de Dios llegara a la tierra y le entregara la respuesta a Daniel. Y la pregunta que tenemos en esta mañana es: ¿por qué Dios permite esta guerra en el espacio, cuando Dios podría decir: y hágase un lado y deja que mi correo llegue hasta la tierra? Porque Dios ha dispuesto que nosotros, los seres humanos, tan insignificantes como parecemos, podamos abran sus oídos, a través de la oración, pelear y hacer la guerra espiritual en el cielo. La Biblia nos revela que la oración es entrar en una guerra espiritual. Y el arma más grande que los seres humanos tenemos aquí abajo es la oración. Cuando un ser humano se hinca y ora y usa el nombre de Jesús, ese nombre de Jesús nos abre como un pasaporte todas las dimensiones espirituales para poder tener acceso al trono de Dios. Y es en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que llegamos hasta el tercer cielo, y todos los ángeles se hacen a un lado mientras nosotros oramos en el nombre de Jesús. No hay nada, de acuerdo a la Biblia, que Dios vaya a hacer en nuestra vida si no es a través de nuestras oraciones. Así lo ha dispuesto el Dios soberano, único sabio, el único Dios inmortal, el Dios invisible, el Dios de la Biblia, que así funcione la vida cristiana. La oración es la actividad más grande, más fuerte, más poderosa, más penetrante que cualquier otra arma que tengamos en la vida cristiana. Los cristianos que viven de rodillas son los cristianos que hacen que sucedan las cosas. Esta guerra espiritual nos revela que en tierras aquí en el mundo hay manifestaciones altamente demoníacas, como aquí en Catemaco, Veracruz, la tierra de los brujos. Vayan ustedes a Huastepec, cerca de Cuautla, Morelos, donde está el cerro famosísimo, ¿verdad?, el Teposteco, o a Tepoztlán, etcétera, etcétera. Y hay lugares como los montes Himalayas allá por la India, hay otras montañas allá cerca del Cañón del Colorado en Estados Unidos, pero hay zonas geográficas, de acuerdo a la Biblia, que están altamente influenciadas por ángeles caídos. Y en otras partes del mundo también comienzan a verse muchas apariciones
que hay una persona que se apareció en una puerta, hay una virgen que se grabó en la corteza del árbol, que en la cucharita y en el sartén se apareció esto, que a una figura de yeso le comenzaron a salir sangre por los oídos, que de repente una señora en su casa oye que entra alguien oye cadenas, alguien ve que su casa se cierran las puertas, se abren las puertas. Ahorita viene la fiesta de los brujos, Halloween el 30 de octubre, el 1 de noviembre, donde todos los niños festejan al diablo, festejan a los fantasmas, festejan con arañas, festejan con todo aquello que pertenece al mundo de Satanás, y los papás tan sutiles, mira mi hijita tan chula vestidita de bruja, se ve tan linda, esta fotografía le toman a la niña con sus dientes podridos y vestida de bruja con la escoba aquí en la mano. Todo eso es absolutamente la influencia de poderes invisibles en una humanidad que está totalmente cegada ante la influencia y las consecuencias espirituales que tus hijos van a tener después de que celebren Halloween, y después de que oigan a Michael Jackson, y después que oigan a Madonna, y después de que tengan esos discos en tu casa que les permites tener, porque los humanos estamos cegados ante la influencia del príncipe de la potestad del aire que se llama Satanás. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo en el versículo 14 nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra griega para disfrazarse es la siguiente: manifestar una apariencia, pero guardando la verdadera, la naturaleza oculta dentro de su ser. Vuelvo a repetir, la palabra disfrazarse es el famoso cuento de Caperucita y el lobo. Mientras el lobo se presentara como lobo, la Caperucita se iba a echar a correr. Entonces el lobo se tuvo que disfrazar de ángel de luz. Satanás se presenta como el portador de la verdad. Satanás se presenta a través de líderes en el mundo, a través de personas que tienen apariencia de luz, que son verdaderamente, tienen cara de bonachones, tienen cara de buenas gentes. Si tú conocieras a todos los que se llevaron a la Guyana, Jim Jones, y a David Koresh, que se llevó a toda la secta en Texas, y a todos los grandes líderes, el fundador de la Confraternidad Universal, Le Ferrier, tienen cara así de gurús con sus barbotas y con sus túnicas blancas, y tienen una apariencia de espiritualidad, y la Biblia dice que dentro de sus naturalezas se encuentran operando espíritus demoníacos. Falsos apóstoles, son falsos mesías. No hay más que un solo Mesías, no hay más que un solo Salvador, y se llama Jesús. A través de la Biblia descubrimos que estos ángeles caídos tienen también a su disposición a otro tipo de seres, y son diferentes. Muchos cristianos creen equivocadamente que los ángeles caídos son los demonios, y los ángeles caídos son un tipo de seres, los demonios son otro tipo de seres. Vean la diferencia. Nunca la Biblia menciona que los ángeles caídos busquen cuerpos humanos. Ellos pueden manifestarse con cuerpos, pero no se meten a los cuerpos. Pero los demonios son seres espirituales que se les puede llamar, como las leyendas mexicanas dicen, almas en pena, fantasmas, almas penitentes, espíritus que andan vagando, pero no son del espíritu de Cuauhtémoc, no es el espíritu de Cristóbal Colón, no es el de tu abuelita, son espíritus inmundos de demonios. Cuando nosotros los seres morimos, los seres humanos, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez. De acuerdo a la Biblia, no hay reencarnación, señores gurús que nos escuchan también a través de la televisión, no hay otra oportunidad, no hay limbo, no hay purgatorio, hay cielo o hay infierno, de acuerdo a la Biblia. Y cuando tú mueres, se acabó tu oportunidad, te enfrentas por toda la eternidad, el destino que es en el cielo o es en el infierno. Te enfrentas a Dios como tu Salvador o a Dios como tu juez.
Y los espíritus humanos están enclaustrados, están ahorita aprisionados en el centro de la tierra. En el centro de la tierra, de acuerdo a la Biblia, se encuentra el infierno y siempre ha estado ahí. Cuando venga Cristo va a ser sacado y va a ser trasladado al lago de fuego. Pero ahorita en el centro de la tierra están todos los espíritus de las personas que rechazaron en vida a Cristo, que vivieron como les dio la gana, que no quisieron saber nada de la moral, nada de la santidad, que dijeron: yo quiero ser mi propio Dios, yo hago mis propias reglas, a mí nadie tiene que decirme qué es lo que yo tengo que hacer, yo no tengo por qué hincarme con Cristo, yo no tengo por qué ser fiel a mi esposa, yo no tengo por qué dejar de fumar. Todas estas personas escogieron en esta vida, por nuestra libre libertad que Dios nos ha concedido, el destino eterno de sus almas. Y cuando tú mueras, viene el juicio inmediatamente y esperarás en el centro de la tierra a que resucitemos todos los cristianos, para que después resuciten los perdidos en el juicio, el gran trono blanco, donde nosotros formaremos parte del gran jurado cósmico del juicio de los ángeles y de los seres humanos. Y todos estos demonios están vagando en la tierra, y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 11, una revelación absolutamente tremenda acerca de estos demonios. Dice el versículo 24 de Lucas capítulo 11: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Vean ustedes que estos espíritus son reales. Estos casos que ven en la televisión de que el endemoniado y el exorcista y que tiene espíritus son absolutamente reales. Son espíritus entrando a seres humanos, pero no los asusta un crucifijo, no los asusta un escapulario, no los asusta el agua bendita. El único que se puede enfrentar a los demonios es el Espíritu de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida y te enfrentas a estos seres, te va como en feria, porque pueden acabar con tu vida y pueden destruirte moralmente, te pueden destruir físicamente con enfermedades y te pueden destruir espiritualmente también. Dice la Biblia que cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Estos espíritus, demonios, le llaman a los cuerpos su casa. ¿Cuántos de ustedes están pero felices de la vida y no saben cuántos traen allá adentro? Y están tan a gusto allá adentro contigo, y tú ni cuenta te das, porque es imperceptible esta manifestación si no es a través de la revelación espiritual y sobrenatural de la Biblia. Pero cuando entran y salen, dicen que andan buscando dónde descansar. Esto nos lleva a una conclusión: estos espíritus no tienen descanso fuera de los cuerpos humanos. La pregunta es la siguiente, vamos a decir con mucha lentitud y con mucha profundidad esta pregunta: ¿por qué estos espíritus llamados demonios, que habitan en la dimensión espiritual invisible, necesitan entrar a la dimensión física visible en la cual tú y yo vivimos para poder descansar? ¿Y por qué nosotros es al revés? Los seres humanos necesitamos salir de la dimensión física al mundo invisible, al mundo de paz de Jesús, al mundo que Dios y el Espíritu Santo nos da para poder descansar. Nosotros descansamos en el mundo invisible y ellos descansan en el mundo físico, al revés de nosotros, porque ellos fueron condenados del mundo espiritual, y su tortura y su martirio y su castigo consiste en eso. Son espíritus que desencarnados de los seres que vivían antes aquí en este planeta, que fueron juzgados por Dios. Dios les permitió vagar en su espíritu y tienen que descansar en cuerpos humanos, porque estos espíritus antes también tenían cuerpos como tú y como yo. Y esto no es mitología griega, esto no son cuentos del Calimán, esto no son caricaturas. Allá andan buscando la bola de cristal, Nostradamus, el astrólogo. Nadie te ofrece respuestas más que Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y el mundo anda como loco buscando, y es más fácil que el mundo crea que venimos del chango a que venimos de una primer pareja. Es más fácil que el mundo crea a Hitler, que el mundo le crea al gurú, que te vayas a tomar clases de yoga y meditación a Chapultepec, a que estudies la palabra de Dios. Es más fácil que creamos la mentira a que creamos la verdad, por la descomposición tan profunda que el pecado ha hecho en nuestra alma y en nuestro corazón. A los ojos de los paganos,
Son fantasmas, son espíritus que andan por ahí, y no es coincidencia que la famosa filosofía moderna que se llama la nueva era. La nueva era, les voy a decir lo que es en su núcleo y en su raíz. La nueva era es una filosofía basada 100% en contacto con los espíritus. Shirley MacLaine, la artista de cine en Hollywood, que es una de las dirigentes en Los Ángeles de la nueva era, escribió un libro hace poco que dijo: todo este libro, así es el prólogo, lo he yo escrito guiada por un espíritu que me guió y me dijo lo que tenía que escribir. Esto se llama mediums o contacto con espíritus, y la Biblia prohíbe en Deuteronomio 18 del 10 al 12 que hagamos contacto a través de mediums, o que tratemos de entrar en contacto con el espíritu de mi mamá o de mi papá o de los muertos, porque es abominación para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo prohíbe Dios? Porque al intentar entrar en contacto con espíritus vas a ser engañado, vas a ser engañada. Y estos espíritus te van a hacer creer y te van a revelar: yo soy el espíritu de tu abuelita, y te van a decir dónde vivió tu abuelita, te van a decir verdades, porque lo tienen millones de años conociéndonos y observándonos estos espíritus de demonios. Pero Jesucristo dijo que el día que tú conozcas la verdad te hará libre. Estos espíritus van a tratar en este tiempo que vivimos de desviar a los cristianos y al mundo entero, haciéndonos creer que es verdad que existen seres extraterrestres. La Biblia no lo niega. La Biblia no niega que haya ovnis, pero la Biblia son ovis, porque ya están identificados. Una vez tuve un debate en Costa Rica con un experto en ovnis, un doctor muy famoso, me reservo su nombre porque parece que ya se convirtió el mes pasado, de acuerdo a una información que me llegó. Y me dijo este doctor hace un año: oiga, señor Alducin, pero es que ¿cómo pueden ustedes negar los cristianos la existencia de los ovnis? Y yo le contesté: nosotros no negamos la existencia de los ovnis, nosotros dudamos quién está detrás de estas apariciones. Nosotros sabemos que existen, pero ustedes no saben quién está detrás de estas apariciones. No son extraterrestres, no son marcianos, no son jupiterianos, son ángeles caídos con el poder de materializar la energía. ¿Cuál es la razón de tantas apariciones? Número uno, hacernos creer que una raza extraterrestre nos va a salvar al final del fin del mundo. Dos, hacernos creer que no necesitamos un Salvador que hace 2000 años murió en una cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Número tres, desviar nuestra atención de la revelación de las Sagradas Escrituras y que caigamos en mitos, en leyendas, en tradiciones, en filosofías que no tienen su origen en la palabra de Dios, sino en las tradiciones de los hombres. Y número cuatro, Satanás está interesado en que nunca resplandezca la verdad del Evangelio de la gracia de Jesucristo en tu corazón. Hay una lucha, como lo vimos en el espacio, sin que nosotros la veamos, y nosotros estamos en el campo de batalla. Las almas de los seres humanos se están disputando en el mundo invisible entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Estos ovnis están plenamente identificados por la Biblia como seres espirituales planeando un gran engaño cósmico en los años que vienen sobre los habitantes de la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, hablándonos de esta final batalla en el cielo. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos damos cuenta que los ángeles caídos no tienen el acceso que tienen los demonios. Los demonios viven junto a nosotros. Los ángeles caídos habitan en otras regiones que controlan los gobiernos y son enviados de vez en cuando, pero se acerca el momento en que van a ser lanzados contra el planeta Tierra y comienzan a través de estos engaños a hacernos creer en lo sobrenatural fuera de la revelación de la Biblia. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 12: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo.
Damas y caballeros, nos acercamos a la culminación de la historia humana. No va a pasar nada en el año 2000, quiero anticiparles, porque no estamos en el año 2000. De acuerdo a los historiadores y de acuerdo a los expertos en la materia, nosotros estamos actualmente ya en el año 2002 o 2003. El calendario está trazado 3 o 4 años por los años bisiestos. Cuando se cambió el calendario gregoriano, Cristo no nació en el año 1, nació en el año 3 o 4 de nuestra historia. Entonces, cuando lleguemos al año 2000, no va a pasar nada porque no es el año 2000, estamos en el 2002 o 2003. Ahora que se cumple el año 2000, en el año 2001 comenzará el siglo XXI. Pero la Biblia nos muestra que antes tal vez de 15, 20 años, yo me imagino, y es mi personal convicción, dada la situación de Israel ante sus enemigos actualmente, de que tenemos los años absolutamente contados y el tiempo se nos ha acabado de nuestra historia humana. El mundo se dirige a su autodestrucción. Estos huracanes, cataclismos, inundaciones nos están mostrando que el hombre no es capaz de resolver los problemas que creíamos que íbamos a resolver cuando vino el boom de la revolución industrial y el boom de la revolución tecnológica y las computadoras y la fisión nuclear y los avances médicos y todo lo que hemos hecho no nos han servido absolutamente para nada, porque somos gigantes tecnológicamente, pero somos unos enanos moralmente. Cada vez hay más homosexuales, más lesbianas, más niñas madres solteras, más niños naciendo fuera del hogar, más bastardos, más sexo, más pornografía, más divorcios, más inmoralidad, más deshonestidad en los gobiernos. El mundo está en llamas. Y la gente no se quiere dar cuenta de eso. Ya los programas de televisión ya son para los niños de 6, 7 años de edad y los papás los dejan ver. Las muchachas llegan a las 10 de la noche cuando hace 25 años hay de la muchacha que llegara después de las 10 con su novio a su casa. Ya no hay normas de moral, se ha acabado todo absolutamente y esto es nuestra misión, proclamar y despertar las conciencias de ustedes y gritarles en esta mañana: arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el mundo se precipita a su fin. Y no es que sea un final apocalíptico, ni porque tengamos una negatividad para decir se van a acabar las cosas, es que es la realidad y es como la Biblia nos pinta el panorama. Los días los tenemos contados. Y en cualquier momento, un meteoro, una explosión de un volcán, un choque, se te abre la calle, saliendo ahorita tiembla. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a entregar cuentas a Dios. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con Dios. ¿Estás tú preparado? La Biblia dice que la única forma de prepararte es creyendo el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, así como estás de sucio, de sucia, así como estás de confundido, así como eres de pecador y de pecadora, Dios te ama. Y Dios te quiere perdonar. Y quiere vendar tus heridas y sanar tu alma. Y mostrarte que hay dirección en la vida, que hay propósito, que hay una razón por la cual podemos vivir. Que podemos formar una familia en la Biblia, que podemos tener dirección en mi trabajo en la Biblia. Que debemos tener un manual, un mapa para poder saber a dónde nos dirigimos. En lugar de tantas filosofías y tantas cosas científicas que existen, es la Biblia el libro que puede cambiar nuestra nación. México no tiene crisis de partidos políticos, México no tiene crisis de economía, México no tiene crisis de corrupción. La crisis de México es mayormente espiritual. Un país que hemos sido entregados al paganismo, a la idolatría, a las costumbres que nada más de la boca para afuera, pues soy católico de 11 a 12 el domingo y de lunes a viernes te portas como el anticristo. Donde no tenemos convicciones profundas para nuestra familia, donde los jóvenes ahora ya no ven ideales, ya no ven a hombres que valgan la pena, no hay líderes ya políticos, no hay líderes espirituales, porque se está viviendo una mentira en todos los aspectos. Y Dios nos llama a que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana venir a la cruz de Cristo, abrirle tu corazón al Hijo de Dios y permitirle por primera vez en tu vida que Él entre en la forma del Espíritu Santo, que se revele a tu corazón y que te dé la vida eterna?
No salgas por esa puerta hoy como tú entraste, vacío, confundido, sin dirección, sin propósito, sin significado. Ven a Jesús, el Hijo de Dios. Él dijo: vengan a mí los que estén trabajados y los que estén cargados, que yo los haré descansar. No hay nadie que pueda darte la respuesta más que Jesucristo, el que murió en una cruz y dio su sangre para pagar por todos nuestros pecados. Les voy a pedir que por unos instantes inclinen su cabeza. Y así, con tu rostro inclinado, la Biblia nos habla y nos muestra que ese hombre que colgaba en una cruz hace 2000 años vive. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir eternamente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios te ama, y Él ha hecho que tú puedas oír esta mañana la voz de la Biblia. Nosotros no somos más que instrumentos indignos de un Dios santo para decirte que Dios te ama y que te acepta como estás, de sucio y de sucia, y te pide que aceptes, que creas en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué me preguntarás para poder entrar al cielo? ¿Y qué cosa es necesario para el perdón? La Biblia dice: arrepiéntete. Arrepiéntete en esta mañana con todo tu corazón. Arrepentirse es reconocer que el camino que llevas es un camino que conduce a la muerte. Es un camino de maldad y de autodestrucción. Puede ser un camino de religiosidad también, un camino equivocado. Arrepentirte es darte la vuelta y volverte a Dios, a Jesucristo su Hijo, quien murió y resucitó de entre los muertos, para que en esta mañana tú le pudieras abrazar y comenzar a caminar de la mano junto con Él. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. En segundo lugar, cree en el Hijo de Dios, que en esa cruz Él pagó por tus pecados y por mis pecados, y que no hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos tener la salvación más que en el nombre de Jesucristo. Y en tercer lugar, dile a Cristo estas palabras en tu corazón: Señor mío y Dios mío, en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Creo que tú pagaste en mi lugar en la cruz y que moriste y diste tu sangre para que yo pudiera volver a vivir. Te pido en este momento, Hijo de Dios, Señor Jesús, que entres a mi alma. Te recibo tal como soy de pecador. Lávame con tu sangre preciosa
perdona mis pecados, dame la vida eterna y la seguridad que el día de mi muerte me estarás esperando para venir por mí y reinar junto contigo eternamente por los siglos de los siglos. Te doy las gracias, bendito Jesús. Amén.